En el nombre del Señor regresamos nosotros a la unidad móvil de Radio Inmaculada, la espiritual, que en este tiempo de grandes bendiciones, nos encontramos en el Club de las Fuerzas Armadas en la capital de la República Dominicana, en Santo Domingo, donde se está celebrando este gran encuentro latinoamericano, los 50 años de renovación, 50 años de vivir en el Espíritu, 50 años de corriente de gracia. Ese es el segundo día en que el Señor nos ha convocado para renovar primeramente nuestras vidas y, encendida esa llama, poder llevarla a nuestras familias y comunidades. Nos encontramos ahora con un querido sacerdote, Lucas Casaert, que es de Bolivia y es un misionero oblato de María Inmaculada, ya con 50 años en el sacerdocio, toda una vida. Así que estamos celebrando, Padre, 2 bodas de oro. Eso. La de su 50 aniversario de sacerdocio y 50 años de la renovación. Sí. Bienvenido. Sí, pues muchísimas gracias. Para mí es una sorpresa de poder hablar y de poder conversar y compartir un poco todo lo que siento, todo lo que es este encuentro, todo lo que uno experimenta. Yo he venido aquí realmente pidiendo una renovación de mi sacerdocio, mi renovación de mi entrega al Señor al final, ¿no? Y recordando muchos años atrás este bautismo en el Espíritu que me llevó a la renovación carismática. Padre, si volviera a nacer, ¿le pediría nuevamente al Señor pertenecer a este movimiento? Pues lógico que sí. Es decir, es demasiado hermoso, es demasiado grande. No hay palabras. Yo siempre trato de explicar a mi gente, mi parroquia, donde voy predicando, qué significa. Y no hay palabra para expresar. Digo, uno tiene que vivirlo para saber y entender lo que es todo esto. Entonces, si volvían a nacer, pues claro, pero quizá un poquito antes todavía, porque recién en el 75 recibí mi efusión, o sea, mi bautismo en el Espíritu. Entonces digo, Señor, ¿por qué has tardado tanto? Pero bueno, es decir, para el Señor no hay tiempo y bueno, con tal que Él me pueda pescar, este es lo más importante. Así que con mucho gusto lo haría. Padre Lucas, ¿nos puede comentar cómo fue ese encuentro, ese momento? Ya tenía algún tiempo en el sacerdocio cuando recibe el bautismo en el Espíritu, ese baño potencial, digo yo, del poder de Dios. ¿Cómo fue esa experiencia para usted? ¿Cómo transformó su sacerdocio desde antes y a partir de ese momento? Bueno, es decir, yo creo que siempre he sido un buen sacerdote. He venido muy joven a Bolivia, en ese país, tratando de hacer lo que me habían enseñado, pero después de varios años como que no me llenó la expectativa, o sea que no es eso lo que quiero, aquí falta algo. Entonces busqué varios caminos, trabajo social, incluso fue a trabajar en una fábrica como obrero para estar más cerca a la gente pobre y pensando que de ahí, pero nada, ¿no? Hasta que al final me encontré con un grupo donde se cantaba y hablaban de Cristo, que no era de la renovación, sino que para mí fue un momento en que invité a Jesús a mi vida. Y de ahí yo creo que Jesús empezaba a actuar fuertemente en mí, y 2 meses más tarde, pues en una pequeña reunión de amigos que deseaban que su sacerdote estuviera lleno del Espíritu, entonces yo les permití orar por mí, por más que bueno, digo, ya pues hágalo, ¿no? Entonces ahí fue esta experiencia que enseguida ya dejé de trabajar en la fábrica y descubrí que mi ministerio como sacerdote era ser instrumento del amor de Dios, especialmente para la gente pobre. Y de ahí empecé ya a predicar y usar mi canto para la predicación y para todo esto. Así que fue un caminar
que predicando por otros países, fue invitado a casi todos los países del continente y realmente pues me ha dado vida. Qué lindo. Usted decía, me fui a trabajar buscando ese algo, se fue a las fábricas, buscó la cercanía con la gente en necesidad, pobre, pero era sin ese fuego, sin esa guianza desde el corazón de Cristo hacia el corazón de los pobres, por la misericordia. Así nos pasa a los laicos muchas veces, nos convertimos prácticamente en trabajadores sociales si no le abrimos el corazón a esa presencia innovadora, que lo llena todo, que lo abarca todo y que no se puede contener en el corazón, sino que lleno de ese amor queremos ir a transmitirlo, pero a través del Sagrado Corazón de Jesús a los corazones de las almas. Padre, ¿cómo ve la iglesia después de su encuentro con Cristo, a través de esa oración de sus hermanos que piden sobre usted un bautismo, una nueva efusión del Espíritu Santo? ¿Cambia un poco la forma en que celebra la Eucaristía, la forma en que recibe a los hijos de Dios en la confesión? ¿Ha cambiado algo de la manera de su manera de sentir? Es decir, un cambio radical. Un cambio radical en este sentido que había experimentado la presencia fuerte del Espíritu Santo en mí, me cambió en un gozo tremendo, y ahí descubrí dos cosas. En primer lugar, es decir, la presencia de Dios en mi vida y el amor de Dios en mi vida. Y la segunda cosa, descubrí lo que sea como misionero en Bolivia, lo que tantos años me había frustrado un poco, aunque siempre he tratado de hacer el bien. Entonces ahí descubrí que yo tenía que, con mi vida, especialmente con mi canto, porque soy muy cantor, y a través de mi prédica y a través de mi presencia, a través de compartir con la gente, que la gente pueda experimentar que Dios los ama, especialmente los pobres, que Dios no se ha olvidado de ellos, sino que tenían que experimentar el amor de Dios a través de mí. Y esto ya me transformó en todo sentido. Yo veo, Padre, que afloran casi las lágrimas a tus ojos. Hablar del amor de Dios y hablar de ese momento en que te arropa, que te baña, que te inunda todo. La presencia del Espíritu de Dios te conmueve hasta el alma. Y es muy lindo porque a través de tu mirada y de tus palabras también estoy yo sintiendo esa presencia y ese amor grandioso del Señor. Tiene un amor muy grande al Señor. Y sobre todo pienso que, no me lo ha dicho todavía, que le tiene un gran amor a Jesús Eucaristía. Así es, así es. Ese es todo lo que usted ha sentido, eso es cierto, ¿no? Entonces de ahí una nueva vida, una nueva prédica, de repente ver conversiones, de ahí gente que se transformó, gente que se dedicó al Señor, o sea, formando líderes, y realmente completamente una nueva vida, ¿no es cierto? Entonces, más que todo a través de mi canto, que precisamente es lo que me ha llevado a los países. Recién el Papa Francisco ha mencionado mi nombre en un retiro ahí en Roma, mi nombre y apellido, y se acordó de un canto que yo, inspiración mía, sí. ¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo? Esa canción, usted es su autor. La canción de ¿Qué detalle? ¿La puede cantar un poquito para nosotros? Claro. Es que me parece que es la traducción de mi vida, ¿no? Sí. ¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo? Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo. ¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo? Te acercaste a mi puerta y pronunciaste mi nombre. Yo temblando te dije, aquí estoy, Señor. Tú me hablaste de un reino, de un tesoro escondido, de un mensaje fraterno que es mi ilusión.
Qué detalles, Señor, has tenido conmigo. Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo. Qué detalles, Señor, has tenido conmigo. Padre, me ha conmovido el alma. Sabe que la primera vez que di testimonio de lo que el Señor había hecho en mi vida, esa es la canción que me cantaron. No cantó me el ministerio que estaba justamente acompañándome con esa canción, y me llevaste a ese año 2006 cuando di por primera vez testimonio de Cristo vivo en mi vida. Así que para mí es un gran privilegio poder compartir contigo estos momentos. Autor de un himno, podríamos decir, porque ¿en qué parroquia no se ha cantado Qué detalle? Ahora ya se canta por todos lados, y esto realmente, como digo, que hasta lo mencionó el mismo Papa Francisco. Ya pues yo me puse a llorar cuando yo no estaba ahí, pero es decir, me avisaron rápido por internet, y ahí ya lo podía seguir, y todo esto, pues ya pues uno dice, aunque me muera ahora ya. Aunque me muera ya estoy pagado, bendito sea el Señor. Padre, ¿te recuerdas ese momento que estaba viviendo en que empiezan a aflorar a tu corazón, a tu mente esas notas? Bueno, es decir, no ha sido en un momento, ya han sido varios momentos, precisamente reflexionando sobre mi vida. Entonces, principalmente fue delante del Santísimo, principalmente fue allá. Entonces, después, con la ayuda del maestro que dirigía mi ministerio de música, que me ha ayudado con la música para ponerla. Padre, que a los sacerdotes, a sus hermanos sacerdotes, que aún quizá no han tenido esa experiencia, ese momento tan intenso de encuentro cara a cara con un Dios vivo y actuando en medio de su iglesia, con un Dios encarnado en los hombres, sus hijos, con esa presencia del Espíritu Santo, con poder sanador y vivificador en las almas, ¿qué usted le diría a través de este medio, que lo escuchan tantas personas y que son líderes de su ministerio y que tienen cercanía con sacerdotes y que muchas veces están orando que sus sacerdotes vivan esa experiencia? ¿Qué usted nos exhorta? Bueno, es decir, ya precisamente lo que estos laicos hicieron por mí, yo diría en primer lugar a los laicos que por favor oren siempre por sus sacerdotes, para que sean llenos del Espíritu de Dios. Y a los mismos sacerdotes, porque muchos de estos sacerdotes no están directamente relacionados con la renovación, y algunos quizá que tienen cierto rechazo a lo que es la renovación. Yo digo sencillamente, bueno, esa es una cosa de desear. Yo lo deseo. Después, cuestión de pedir. Tercero, abrir el corazón y dejar que el Señor te transforme. Entonces, esto lo digo a los sacerdotes. Realmente es una experiencia que yo he deseado realmente, que todos, ¿no?, realmente puedan ser renovados en el Espíritu, aunque no estén en el movimiento de la renovación, ¿no? Porque el Papa tiene que ser carismático, el obispo tiene que ser carismático, o sea, todos tenemos que ser llenos del Espíritu. Entonces, pero una cosa es realmente experimentarlo, otra cosa es saber que Dios me ama. ¿Qué le pides a Dios por medio de este encuentro, de esta celebración del ECLA en la República Dominicana para todo el pueblo santo de Dios, incluidos los laicos comprometidos, sacerdotes, religiosos, y ese pueblo que está ahí afuera, que quizá no está participando con nosotros aquí, pero que también tiene esa ansiedad, esa hambre, esa sed, de esa búsqueda, que anda en esa búsqueda y quizá no ha encontrado aún lo que necesitan sus almas? ¿Qué usted le pide a Dios para el pueblo en este encuentro? Bueno, es decir, ¿qué podría pedir? Es decir, una apertura al Espíritu Santo. Yo he descubierto que
es un experimentar el amor de Dios que transforma la vida, pero que he descubierto que también es a través de la humildad, a través de ser como un niño, de abrirse a todo lo que Dios pueda hacer. Lo que hizo en la Virgen María, lo que hizo en los grandes santos, también lo puede hacer en mí. Entonces mi deseo de ser realmente servidor, de ser santo, entonces abrirme a esta gracia. Agradeciendo, Padre Lucas, esta gentileza y estos momentos que nos ha entregado para los micrófonos de Radio Inmaculada, la espiritual, el amor de Dios hecho emisora, con sus estudios principales en Winston, Georgia, y transmitiendo para varios países de habla hispana. Radio Inmaculada es una familia que evangeliza con los que evangelizan. En nombre de toda la familia de Radio Inmaculada, gracias, y le pido para tanto nosotros, programadores, directores, familia y a toda la audiencia, que nos dé su bendición. Ok, con mucho gusto, que el Señor ponga sus manos sobre nosotros, sobre todos, sobre esta emisora, sobre sus trabajadores, sobre todos los radioescuchas. Que Dios ponga su mano sobre ustedes y realmente llene sus vidas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Padre Lucas, y nosotros regresamos a los estudios principales, a cabina, transmitiendo para ti, tu hermana Odali Susana, desde la capital de la República Dominicana, Santo Domingo. Quédate en sintonía, que hay mucho más.